Vamos a continuar cerrando este ciclo de lo que es el Antiguo Testamento y vamos a nuestro libro de Malaquías, capítulo 4. La semana pasada hablábamos acerca de este Malaquías, este profeta, todas las cosas que sucedieron en el pueblo de Israel después de que ellos regresaron de Babilonia. El pueblo de Israel, de lo que es de Zacarías a Malaquías, pasaron alrededor de 100 años. Y en esos 100 años pasaron muchas situaciones con el pueblo de Israel y sobre todo lo que nos manifiesta Malaquías es una situación moral y espiritual por los suelos. Su relación con Dios estaba mal, su relación inclusive hasta entre ellos estaba mal, todo estaba mal otra vez, prácticamente como si fuese antes de que Dios los juzgara cuando fueron llevados a Babilonia. Entonces, el pueblo de Israel no cambió, el pueblo de Israel siguió en malas prácticas y sin hablar acerca de los sacerdotes que también hacían cosas terribles, tanto que inclusive les daba un fastidio y un asco, por decirlo así, el hacer los sacrificios para que el pueblo pudiese tener esa reconciliación con Dios a través de ellos, ¿no? Y vimos varias preguntas, ¿no? Que el mismo pueblo de Israel decía, ¿y en qué? ¿Por qué dices que nos has amado? ¿Y en qué te hemos fallado? ¿Y en qué esto? Y realmente, ¿y en qué nos ha beneficiado el que te sigamos? Etcétera, 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 ¿no? Tristemente vimos esas preguntas que hacía el pueblo de Israel hacia Dios, vimos las respuestas de Dios hacia el pueblo de Israel y tristemente estamos viendo que el último libro de la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento o de la Biblia de ellos, no termina y vivieron felices para siempre. ¿Sí? Y ahora tomamos el último capítulo del libro de Malaquías, no solamente va a ser el texto que vamos a ver, y dice Malaquías capítulo 4, versículo 4 en adelante. Últimas palabras de Malaquías, los últimos textos del Antiguo Testamento, es en donde nos vamos a basar el día de hoy. Dice lo siguiente: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí. ¿Para quién? Para todo Israel. Prácticamente Dios ya se está despidiendo. O sea, el pueblo de Israel no pensaba que Dios iba a tener un silencio. Si nosotros ya sabemos lo que pasó en la historia y lo que fue de Malaquías al siguiente profeta, pasaron alrededor de 450 años. 400, si 100 años dijimos que habían sido mucho y pasaron muchas cosas, ahora 450 años, casi medio milenio, es muchísimo, muchísimo tiempo. Si nosotros hace alrededor de hace 4 o 5 años, estábamos festejando lo que era la caída de Tenochtitlán de 500 años, y nosotros vemos así como si fuera muchísimo, es muy similar a esta fecha. Alrededor de 450 años. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tomé ese ejemplo para que vean, si nosotros como mexicanos vemos la caída y lo vemos por libros y todo, o sea, un tiempo grande, eso mismo el pueblo de Israel, en su cultura, en su historia, también lo veían lejísimos. ¿Sí me expliqué? Y eso es desde, por decirlo, desde los evangelios al último profeta Malaquías, alrededor de 450 años. Es mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, Dios prácticamente se está despidiendo de su pueblo Israel. Prácticamente Dios le está diciendo otra vez: acuérdense de obedecer la ley. ¿Sí?
Prácticamente la ley iba a ser la forma en cómo el pueblo de Israel se iba a organizar como nación a través de la ley, así como Dios se los estableció en Éxodo capítulo 20. La ley es como esa constitución política del pueblo de Israel, ¿sí? Así ellos tenían ordenanzas tanto para con su Dios, ¿sí?, como leyes civiles, como reglas religiosas. Entonces, Dios nuevamente en el versículo 4, Dios le está diciendo: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor. Todos los demás decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí, dice, para todo Israel. ¿Sí? Versículo 5 dice lo siguiente: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición contra la tierra. Dios, otra vez, y ya terminamos el Antiguo Testamento. Dios les está diciendo, acuérdense de obedecer la ley, y después les está diciendo, miren, les envió el profeta Elías. ¿Sí? ¿Alguien recuerda quién era Elías? Era un profeta. ¿Sí? ¿Algún acontecimiento importante de Elías? ¿Qué le pasó a Elías? Se lo llevó Dios. ¿Sí? Ahora Dios estará diciendo que otra vez Elías va a regresar. Elías no había muerto. ¿Sí? Pero dice, y les enviaré a Elías. Hasta ahorita no le vamos a dar solución porque solamente dice el texto. Nos vamos a someter a lo que hasta ahorita el texto nos está diciendo. ¿Sí? Dice, miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. ¿Sí? Dice, enviará a su mensajero, dice, enviará a este profeta antes de que llegue el gran terrible día del Señor. Ahora, para Malaquías, cuando escribió esto, podíamos entender que él tenía un concepto de lo que era el día terrible y grande del Señor. ¿Sí? Porque ya lo hemos visto con Zacarías, ya lo hemos visto con Ezequiel, ya lo hemos visto con otros profetas en cuanto a ello, ya lo hemos visto en Apocalipsis, ya lo hemos visto en Mateo. ¿Sí? Y ahora con Malaquías, no es la excepción. En la mente de Malaquías estará ese concepto. ¿Dios le habrá revelado a Malaquías también parte de este acontecimiento? Y la respuesta es sí. Si regresamos a Malaquías capítulo 3, ahí dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Todo lo que vamos a leer a continuación está hablando acerca de ese día, ¿sí? Pero ¿a qué día se estará, en específico, se estará refiriendo Dios a través del profeta Malaquías? Otra vez, dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el que dice delante de mí? ¿Se está refiriendo a quién? A Dios. Porque Dios es el que está dando esta profecía. ¿A quién? A Malaquías, para que se lo diga a quién, al pueblo. Dios es el que está diciendo que Él va a enviar a un mensajero. ¿Para qué? Para que prepare el camino delante de mí. Era una costumbre para los reyes de la época anterior y después, que normalmente cuando iba, inclusive hasta el mismo rey, regresar a su tierra, mandaban precisamente a estos mensajeros para que fueran y prepararan. Si habían que arreglar las habitaciones del rey, si había que preparar algún banquete, si había que preparar algo, esos mensajeros ayudaban mucho porque la persona que iba a recibir inclusive la visita del rey, pues ya viene el rey. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Preparaban el recibimiento, preparaban el banquete, preparaban las habitaciones, preparaban absolutamente todo para que cuando llegase el rey,
no tuviese que preocuparse absolutamente, de cierta forma, de esas cosas triviales y solamente llegar a su reposo, por decirlo así, ¿sí? Y ser glorificado. ¿Por qué? Porque cuando decían, se regresa nuestro rey, pues salía todo el pueblo a recibir gloriosamente la llegada de su rey. ¿Sí me expliqué? Si era la visita de un rey aún inclusive mayor que el gobernante que estaba en cierta ciudad, pues lo mismo. Entonces este gobernante pues que tenía que hacer, preparar todo para cuando llegase el rey. Entonces estos mensajeros eran de vital importancia para hacer este tipo de preparaciones para cuando llegara el rey. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, fíjense muy bien, el Señor al que ustedes buscan, qué interesante que aquí en este mismo Malaquías, y como ya leímos la semana pasada, realmente el pueblo de Israel estaba mal espiritualmente, tenía una moral muy baja, ¿sí? Los mismos sacerdotes hacían lo que querían, y no le daban el respeto y el valor a cada uno de los sacrificios. Pero aún así, como también vimos la semana pasada en cuanto al tema, había muchos que dentro de toda la maldad del pueblo de Israel, Malaquías habla de gente que era justa y que realmente buscaba a Dios. Inclusive se organizaron y se reunieron, ¿para qué? Para establecer quienes habían creído en Dios. Y vemos cómo dice, y Dios vio y escuchó su plática. Y les hizo esa promesa de que cuando Él viniera, ellos serían el gozo de su Señor. Si recuerdan. Entonces, como dice aquí, y Él preparará el camino delante de mí, entonces el Señor al que ustedes buscan, algo que Dios entiende y que también nos hace entender a nosotros, es de que aunque podríamos hablar en lo general que el pueblo de Israel estaba mal delante de Dios y que pudiéramos ver que no lo buscan, en las minorías sí había gente que seguía buscando a Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí mismo en Malaquías nos lo está diciendo. Dice, entonces el Señor al que ustedes buscan, dice, vendrá de repente, ¿a dónde? A su templo. El mensajero del pacto, ahora aquí algo bien interesante. Vemos otra vez desde el primer versículo, dice, envío a mi mensajero y él preparará el camino. Y después dice, a la mitad dice, el mensajero del pacto a quien buscan. Pregunta, ¿se está refiriendo al mismo mensajero? ¿O son dos mensajeros? Son dos mensajeros. El primer mensajero preparará el camino ¿para quién? Para el Señor. ¿Sí? Y después dice, vendrá el Señor que ustedes buscan. Primero dice que ustedes buscan. Y le pone el título de el Señor que ustedes buscan. Después dice, vendrá de repente a su templo el mensajero del pacto. ¿Sí? Ahora recordemos quién es el que hace los pactos. ¿Sí? ¿Dios o los hombres? Dios es el que hace con los pactos. Y si nosotros recordamos, Jesucristo cuando vino, y tengo que tomar a Jesucristo para dar respuesta a esta pregunta, cuando Jesucristo vino y estableció algo en la famosa llamada Última Cena, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Establecerá un nuevo pacto entre ustedes, entre yo y ustedes. Recordemos que la venida del Señor hace referencia a qué, o ese día terrible, ¿en cuanto a qué? Al establecimiento también del reino del Mesías. Es por eso que aquí Malaquías está diciendo, entonces el Señor al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, este mensajero que es al que Jesús mandó. ¿Quién mandó a Jesús? Dios. ¿Con qué propósito?
para morir por nosotros y establecer ¿qué? Un nuevo pacto, ¿sí? No solamente Malaquías nos está hablando de una forma como los demás profetas en cuanto al Mesías judío, sino este Mesías iba a realizar un nuevo pacto para que no solamente judíos, sino también gentiles no judíos pudiesen tener parte en este pacto. Dice, el mensajero del pacto a quien buscan. Nuevamente, ¿a quién estaban buscando? Al Señor, otra vez, al Señor que buscan, este mensajero a quien buscan. Y después dice, con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. ¿Sí? Algo que el Señor está prometiendo, independientemente de que su pueblo Israel se estuviese comportando como se estuviese comportando, Dios no iba a dejar de cumplir sus promesas. Dios no iba a dejar de cumplir lo que Él había prometido desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde todos los patriarcas, a David, etcétera, etcétera, al pueblo de Israel que estaban esperando, como dice aquí, el Señor al que ustedes buscan. El Señor, ese Dios al cual ustedes están esperando. Dice, el mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda, vendrá. En otras palabras, Dios está diciendo, voy a cumplir lo que yo les prometí. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 2. Dice, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿A quién se está refiriendo? Sabemos que ¿quién va a venir? Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, como dice aquí Malaquías, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Sí? ¿Qué acontecimiento importante habla acerca de su venida o previo a su venida? ¿Lo recuerdan? Y ya lo vimos. Los escucho. Es el rapto. Después del rapto, ¿qué sigue? El día del juicio, lo que es la tribulación. Termina ese tiempo y ahora sí se manifiesta. ¿Qué batalla vemos en ese acontecimiento? ¿Armagedón o Gog y Magog? Armagedón. ¿Sí? Entonces, cuando todas las naciones se reúnen para combatir tanto al pueblo de Israel como en rechazo o en respuesta al Cristo, al Mesías que viene. Y como dice aquí, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? Prácticamente nadie tendrá la capacidad de enfrentar al Mesías o decirle, yo te voy a enfrentar, ¿sí? Y te voy a ganar. ¿Ustedes creen que haya personas que tengan esa forma de pensar o de sentir? Sí. Sí, hasta en pleno siglo XXI hay mucha gente que se siente muy, como diría vulgarmente, muy pipiris nice, que se sienten muy, ¿sí? Y que hasta se sienten capaces de enfrentar al mismo Jesús en su venida, están completamente equivocados, ¿sí? Dice otra vez, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Versículo 3, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata. ¿Para qué? Para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables hacia el Señor. En otras palabras, cuando venga el Señor, si nosotros recordamos en ese acontecimiento cuando viene y establece su reino, Él separa a los justos de los pecadores. Dice, y Él será ese refinador. Cuando el metal se le saca la pureza y se le refina, por decirlo así, se saca, porque los metales normalmente están mezclados con otras aleaciones, con otros metales. Entonces se pone a ciertas temperaturas para que el metal que se quiere obtener salga y todo lo demás, las impurezas o la escoria, se separe. ¿Y qué pasa con esa escoria?
igual, se echa a la basura o se vuelve a fundir para otras cosas menores, ¿sí? Pero prácticamente es considerada basura. Y se refina y se saca lo que realmente es valioso. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, Dios en ese momento es a lo que se está refiriendo Malaquías, que el Señor, antes de que venga eso, ese acontecimiento, Dios va a mandar ¿a quién? A su mensajero. Dice él, y de otra vez dice, purificará a los levitas. ¿Para qué? Para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Versículo 4. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. Ahora pregunta, porque muchos dirán, bueno, en la venida del Señor, pues no fue hace 2000 años cuando vino Jesucristo. Si somos honestos y si preguntamos de una forma objetiva, ¿vino Jesús así de esta forma como lo está diciendo Malaquías? No. ¿Purificó a los levitas para que hicieran los sacrificios como tenía que ser? No. Entonces, ¿a qué venida no se está refiriendo? A la venida que Jesucristo hizo hace 2000 años, que vino como Cordero, sino a lo que se está refiriendo aquí Malaquías es a la venida futura del Señor cuando Él venga a establecer su reino y haga esa separación y ese juicio tanto a las naciones, tanto para el pueblo de Israel creyente como no creyente, como gente gentil creyente y no creyente, y Él va a hacer la separación. Los justos se acercarán a su seno y los injustos y los malvados, Dios los desechará prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios a través de Malaquías? Malaquías, dile al pueblo de Israel que se concentren en cumplir la palabra de Dios. Eso les ayudará a que adopten mi forma de pensar, mi forma de mi moral, mi forma de sentir, mi forma de ver la vida y que vivan de esa forma. ¿Por qué? Porque va a venir un día en el cual yo voy a venir y voy a juzgar. ¿Sí? Y haré justicia. Y estos sacerdotes a los cuales también Malaquías menciona, también los voy a purificar. Quitaré a los buenos y me desecharé y desecharé a los malos. ¿Pero fue cuando vino Jesús? No, será aún en el futuro. Pero entonces, ¿cuál es ese mensajero? ¿Sí? ¿Cuál es ese mensajero el cual el Señor está hablando? Vamos a Lucas capítulo 1. Terminamos con Malaquías, con el último capítulo, con los últimos versículos, Dios despidiéndose prácticamente de su pueblo con este libro, con este versículo, y dice, de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Vamos a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, ya en la escuela dominical hemos mencionado mucho de Lucas, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿podemos confiar en lo que vamos a estudiar hoy, lo que Lucas va a mencionar? Pues sí, ya lo hemos visto, hemos hablado mucho de Lucas en la escuela dominical acerca de su escrito, acerca del trabajo estupendo que él ha hecho con su evangelio. Otra vez repito, termina Malaquías y después llegamos al Nuevo Testamento, llegamos con Lucas, por decirlo de una forma. ¿Cuántos años? Alrededor de 450 años. Y en Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, vamos a ver varios versículos. Le voy a dar lectura rápidamente, me voy a ir deteniendo en algunos puntos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Entonces, bueno, solamente para recalcar, en Malaquías habla acerca de que Dios va a mandar a su mensajero antes de que venga el gran día del Señor, que nosotros sabemos, y como nos lo muestra Malaquías, el gran día del Señor, ¿cuándo va a ser?
¿Cuando Jesucristo vino hace 2000 años? No, va a ser cuando Él venga y establezca su reino, según Malaquías. ¿Sí? Versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth, también pertenecían a la familia de sacerdotes de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Versículo 7. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Esto es importante, ¿a quién se le apareció? Un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, ¿quién le dijo? El ángel, ok. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Versículo 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él el que me envió a darte esta buena noticia. ¿Qué es lo que vemos? Zacarías, recordemos que Lucas investigó. ¿Cómo empieza Mateo? Porque ya leímos en estas semanas, leímos el comienzo de los evangelios, si los recuerdan, si estamos leyendo. ¿Cómo empieza Mateo? Con la genealogía de Jesús. ¿Cómo empieza Marcos? ¿Con qué acontecimiento? Inclusive empieza con esto, con lo que es el anunciamiento de Juan el Bautista. ¿Cómo empieza Juan? Acerca de la preexistencia de Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero ahora Lucas se va un poquito más atrás de la narración de Mateo, se va más atrás de la narración de Marcos, y empieza con la narración del anunciamiento de Juan el Bautista a su papá. Ahora, ninguno de los otros evangelios menciona este acontecimiento, ¿sí? Y esto complementa el relato de lo que sucedió. Ahora, recordemos que Zacarías como sacerdote, pues hizo esa quema del incienso como lo tenían que hacer, pero como vemos, había gente alrededor también. ¿Qué era lo que veíamos hoy en la escuela dominical? Era importante que cuando él o una persona de Dios que merecía que su narración estuviese en la Biblia, tenía que haber cierto respaldo. Y de hecho, si nosotros seguimos leyendo más adelante, que menciona que como no podía hablar, ¿y por qué no podía hablar? Porque el ángel, versículo 20, dice, pero ahora, como no creíste lo que te dije,
te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Entonces sale Zacarías y la gente, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablas? Y que dice que la gente se dio cuenta de que, pues, vio una visión. Algo le sucedió, quedó pues, traumado, ¿no? Pues es que no era para menos de Malaquías y después llegamos con Zacarías, 450 años de silencio de Dios y de repente a este sacerdote se queda así. Lo bueno fue que ahora sí que entendieron y comprendieron que, no, pues a este sacerdote le pasó algo. ¿Sí? ¿Qué podemos ver también aquí? Dice en cuanto a Juan, dice, no beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. No voy a redundar nada en cuanto a así. Oiga, hermano, ¿y podemos nosotros tomar o no? No es el tema en cuanto a si tomar o no tomar. Bueno, aquí en el caso de Juan el Bautista, no toma y un cristiano lleno del Espíritu Santo también no debería de tomar. ¿Sí? Dice versículo 16, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. ¿Sí recuerdan lo que dice Malaquías? ¿Cómo terminó Malaquías en los últimos versículos? Y mandará a mi mensajero. Dice, con el espíritu de Elías. Y ahora aquí dice, Lucas está mencionando, y hará muchos israelitas que vuelvan, y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Ahí muchos dirán, bueno, pero pues ahí, pues qué chistoso, Lucas es el que lo está escribiendo, Lucas es el que, bueno, así terminó Malaquías, entonces, pues vamos a tomar eso como referencia, y vamos a poner que Juan el Bautista, pues es ese Elías, ¿no? Si se dan cuenta, lo estoy diciendo, lo estoy haciendo de una forma irónica, como lo haría el humano, el hombre, de una forma quisquillosa. Por eso quise resaltar en el diálogo quién era el que estaba diciendo. Ahora, ¿se le habrá ocurrido esto a Lucas? No. ¿Quién es el que está diciendo esto? El ángel. ¿Quién es el que le está diciendo esto a Zacarías? Si nosotros regresamos desde el versículo 13, dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. Le dijo cómo era ella, le dijo qué situaciones tenían, sabía el deseo de su corazón. El ángel no podía saber eso, más que solamente Dios. Y Dios le dijo al ángel, ¿cómo se llama el ángel? Gabriel. Imagínense la escena, Dios diciéndole a Gabriel, Gabriel, ve a visitar a Zacarías y dile que he escuchado su oración. Y dale este mensaje, que va a tener un hijo y que va a tener estas características que ya hemos leído. Y él va a ser el que va a preparar mi camino. Sí, entonces no es de que Lucas se le haya ocurrido y hacer ese macho, como dicen, esa concordancia entre Malaquías y ahora con Juan el Bautista. Lo está diciendo un mensajero de Dios. Entonces, si el mismo mensajero de Dios es el que está dando la referencia al Antiguo Testamento y directamente a Malaquías, entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Que es Él. No es otro más que solamente Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista es aquella persona de la cual Dios habló desde Malaquías. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver en otras citas. ¿Sí? Desde Malaquías habló y se anunció la venida ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Sí me expliqué? Dice, y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. En otras palabras, seguirá con el tema de Israel. Hay que reconciliarnos entre tú y yo. La reconciliación entre Dios y su pueblo. Dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías y preparará a la gente para la venida del Señor. Prácticamente como anunciando, va a venir el Señor, va a venir nuestro Mesías. Como decía Malaquías, y el Señor el cual ustedes buscan, añoran y esperan.
ese Señor. Y dice, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y esto que termina Malaquías, citando aquí Lucas, cuando dice, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, muchos podrían tomarlo así muy, muy literal, ¿sí? Pero es una figura de expresión, es como si fuese un dicho, es una figura de dicción, lo cual está... ¿Qué es lo que está revelando o manifestando esa expresión? Que es un tiempo de reconciliación. ¿Sí? Es un tiempo en el cual tenemos, como dice en Isaías, me gusta mucho esa frase que Dios dice, ven Israel y arreglemos este asunto. ¿Sí? Ven Israel, nuevamente Dios le está diciendo, después de alrededor de 450 años, Dios manda a este hombre llamado Juan para que prepare el camino antes de la llegada del día terrible del Señor. Dice otra vez, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Cómo terminó otra vez Malaquías diciendo? Pon atención, cumple la ley, obedece los estatutos, obedece esto. ¿Sí? Porque era primordial, porque la gente tendría que entender y comprender que a través de la ley la gente puede entender la moral de Dios. No es una ley en ciencia, ahora la podemos entender de religiosa así de a rajatabla, como dicen, sino es la moral de Dios. ¿Sí? Es la forma en cómo en parte Dios se muestra para con nosotros y que nosotros podamos a través de la ley conocer cómo piensa Dios. ¿De qué forma? Que no robemos a los demás, que no les mentamos, que no levantemos falso testimonio, que no los matemos, que no deseemos las cosas que tienen los otros, que honremos a nuestros padres, etcétera, 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 etcétera. Es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, pero no por cumplirlo religiosamente, sino que nos convirtamos y nos parezcamos más a la forma de pensar y de sentir de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso es importante, como dice aquí, y Él será, dice, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Algo que pregunta Zacarías y que es muy, muy razonable, y dice, ¿y cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Y si recuerdan la escuela dominical de la semana pasada, ¿qué fue lo que decía el pueblo de Israel? Ok, Dios, tú nos dices que nos vas a mandar un profeta y todo. ¿Cómo vamos a estar seguros de que el profeta que tú estás enviando realmente viene de tu parte? Pues lo que diga se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que está haciendo Zacarías aquí? La misma pregunta. O sea, bueno, si tú dices, vienes un ángel, wow, me sorprendiste, me espantaste, lo que sea, pero pues ¿cómo sé que vienes de Dios y no vienes de otra fuente? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él el que me envió. En otras palabras le está diciendo, a ver, no dudes de mi palabra. Realmente el que me envió fue el Dios mismo. ¿Sí? Pareciera ser que le caló un poquito el orgullo al mismo ángel. Digo, a ver, Zacarías, pues ahora sí, estás viendo chico paquetote, casi no sé cómo diríamos, brillando, no sé cómo se pudo haber mostrado para que Zacarías pudiera hacer una distinción entre una persona normal y una persona no normal. Aquí, porque también el ángel, Gabriel, no nos dice que tenga alas, no nos dice simplemente algo, pero también, si hubiese sido otra persona, así normal, Zacarías lo hubiera dicho, ¿y tú qué haces aquí?
¿sí? Porque saben que para entrar a ese lugar solamente gente específica tenía que entrar ahí. Entonces, lógicamente, el ángel Gabriel tenía que tener ciertas características, de cierta forma, mostrar su divinidad o mostrar algo extraordinario para que Zacarías no dijera que ese es un Juan Pérez nada más. ¿Sí? Tenía que mostrar eso. Por eso dice, a ver, entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Y versículo 20 dice, pero ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba lo que, bueno, les mencioné hace rato. Y bueno, si seguimos leyendo más adelante, no lo vamos a leer porque ya lo leímos en nuestra lectura. Pero, ¿qué pasó? ¿Nació o no nació el niño? Nació. ¿Sí? Y cuando nació había ese conflicto de que, bueno, ¿y qué nombre se le va a dar? ¿Sí? Y fue cuando habló y dijo, se le llamará Juan. Dice, pero nunca en tu familia ha habido alguien que se llame Juan. Se llamará Juan. Y con toda seguridad lo pudo haber dicho Zacarías y primero, pues su esposa estaba embarazada. Sí, ya era la respuesta, ya era la confirmación de que el ángel Gabriel realmente había sido enviado por Dios y que Dios estaba respaldando las palabras de este ángel. ¿Sí se dan cuenta cómo hay una continuidad en cuanto a ello? O sea, Dios no hace cosas aisladas, Dios siempre trata de hacer cosas en las cuales siempre haya testigos en cuanto a las cosas que Él hace. ¿Para qué? Para que no digan, pues es que él solito, según ahí, según Dios le dijo y todo, pero pues nadie puede dar fe de eso. Pero con Dios no. Con Dios siempre hay gente que puede dar testimonio de ello y sobre todo, y si hay alguien aislado, pues lo que se le anunció, se cumple ese evento. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, aquí Zacarías ya estuvo completamente convencido acerca del nacimiento de su hijo y nació, ¿sí? Nació Juan el Bautista. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No, yo no creo que hasta en ese sentido, bueno, al leerlo por primera vez sería como, te das cuenta que es como un tipo castigo para Zacarías, ¿no? Pero ya después cuando lo lees otra vez hasta como que ya también te cambia la perspectiva porque viéndolo de esta forma era razonable las dudas que tenía Zacarías, ¿no? O sea, sí me dices que eres un ángel, pero pues no ha habido algo sobrenatural en todo este tiempo. Ellos no conocían algo sobrenatural, se puede decir solamente las escrituras. Entonces, bueno, pone que tú seas algo, un ser sobrenatural, ¿no? Pero también, ¿cómo sé que eres un ser sobrenatural enviado por Dios? Entonces, ahí hasta el momento de dejarlo mudo, ¿no? Me imagino que hasta se dio cuenta que en verdad todo lo que le dijo se iba a cumplir, era como... Sería hasta el primer milagro, ¿no? Exacto. O sea, ay, tú me dices que no voy a poder hablar y no puedes hablar. Sí, sería como, pues incluso ya no es tanto como un castigo, ¿no? Sino como una confirmación Exactamente. A lo que le dijo. Sí, y es eso. No fue un castigo, es eso, parte de esa confirmación. Bien, de ahí nos saltamos a Lucas capítulo 3. Entonces ya vimos que quien hace esa referencia de ese mensajero en cuanto al que menciona Malaquías, ¿quién lo hace? El ángel Gabriel. Entonces, yo creo que cualquier ángel de Dios está por sobre mucho arriba que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Su palabra es más fiable
que la de cualquiera de nosotros. A eso es a lo que voy, ¿sí? Entonces, si el ángel está especificando que es la persona que la cual se está mencionando en Malaquías, ¿es Juan el Bautista? Es Juan el Bautista. ¿Sí quedó claro? Bien. Lucas capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Ana y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, del cual ya hemos leído anteriormente su anunciamiento y su nacimiento, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue a un lugar a otro por ambos lados del río Jordán. ¿Qué hacía? Predicando que la gente debía de ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. ¿Sí? Ahora, aquí Lucas, en el capítulo 3, está mencionado que, ¿qué actividad estaba haciendo Juan? Estaba predicando. ¿Sí? Y dice, Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, y dice, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto al Dios para ser perdonada. Nuevamente, en Malaquías habla acerca de este mensajero que hará que, bueno, primeramente, que tenían que recordar la ley, tendrían que tener esa forma de pensar como la misma de Dios, y tendrían que, dice, el corazón de los padres se volverá sobre los hijos y los hijos sobre los padres. Prácticamente habría una reconciliación, ¿sí? Era las buenas nuevas de reconciliación que iban a preparar la venida del Señor. Entonces, Juan el Bautista, su mensaje principal era preparar la reconciliación de su pueblo o de las personas para con Dios. Si vamos bien, ¿sí? Y ahora, el acto del bautismo, recordemos que para los fariseos, para los saduceos, para la gente religiosa, habían cosas que ellos mismos habían implementado, e inclusive en otras culturas de la época, en cuanto a la purificación de ciertas cosas. Y una de ellas era, si ustedes recordarán, muchos de estos sacerdotes pues tenían que lavarse ciertas partes de su cuerpo para purificarse. De hecho, hasta los mismos escribas, cuando llegaban a la palabra o lo que es el tetragramatón donde viene el nombre de Dios, igual, ahí dejaban, tenían que inclusive hasta cambiar la tinta, cambiar la pluma y lavarse y todo, para que con esa pureza o esa limpieza escribir el nombre de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de lavarse era muy común. De hecho, hay un acontecimiento en donde los mismos fariseos se acercan con Jesús y dicen: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? O sea, eran, pero como les dice Jesús, son sepulcros blanqueados solamente, porque lávense y lávese y lávese y lávese y quieren mostrar que son limpios, que son de una forma externa, pero de una forma interna eso es pudedumbre.
están descompuestos, están hechos una porquería. Entonces, Juan toma esta forma litúrgica de purificar y es solamente un simbolismo. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque culturalmente, para la gente, eso significaba eso. Ponerse a cuenta con Dios y nuevamente ser purificado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Lo que trato de decir. Entonces, Juan toma lo que es el acto del bautismo, ¿sí? Para que la gente, como dice aquí, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿Por qué? Porque ya estaba a la puerta el hecho de que esta persona que iba a preparar el camino del Señor, ¿para qué lo iba a preparar? Para el día terrible y grande de Dios en el cual iba a establecer su reino. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Después dice, versículo 4, menciona, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, ahora, algo interesante, aquí Lucas ya no menciona a Malaquías, ¿sí? Y esto nos dice algo bien interesante, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la venida de Juan el Bautista no solamente recae en Malaquías, sino que también hay otro profeta que habló de Juan el Bautista. ¿Y quién fue? El profeta Isaías. Qué interesante, otra vez, tantas cosas interesantes. El primer profeta escritor y que se le dice el profeta dentro de los profetas mayores, ¿cuál fue? Isaías. Y el último profeta, Malaquías. ¿Se dan cuenta? El primero y el último habló acerca de la venida de este hombre llamado Juan el Bautista. Y dice aquí, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Ahora uno puede preguntar, ¿está hablando de una forma literal Isaías? Y esto está basado, bueno, en Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5. ¿Sí? No lo vamos a leer porque dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, todo esto que está hablando aquí de que preparan el camino para la venida del Señor, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas añadadas y las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos. O sea, no está hablando de una forma de que Juan el Bautista iba a aplanar el piso, ¿verdad? No está refiriéndose a eso, sino se está refiriendo a que habrá este tiempo en el cual esta preparación será pareja. ¿Para quién? Para todos. ¿Sí? Dios vendrá sin esos escobrojos, sin nada, sino vendrá a este hombre que preparará el camino del Señor. El Señor vendrá prácticamente con el camino limpio. Versículo 6 dice, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Ahora, hasta ahorita no podemos hablar, nosotros, lo lamentable es de que ya sabemos que se está refiriendo a Jesús, pero si nosotros hacemos referencia a lo que decía Malaquías, ¿a quién está refiriendo? A un Jesús, pero del futuro. ¿Sí? Y aquí Isaías, ¿a cuál será a qué Jesús o a qué acontecimiento está refiriendo? A lo mismo. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Dice, entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Lo que aquí igualmente Lucas está mencionando de que esta salvación a la cual se estaba refiriendo Dios, cuando dice, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios, ¿a quién estará refiriendo? Ahora sí, a ese Jesús,
a ese Jesús de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Pero algo que dice en el versículo 7, dice, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, ¿sí? Ahora, mucha gente se acercó y estaban acostumbrados ¿a qué? A la religiosidad. Estaban acostumbrados a ser religiosos y a hacer las cosas simplemente por religiosidad. No es por convicción, no, lo hacían todo por cumplir, realmente no les interesaba en su gran mayoría estar bien delante de Dios, los mismos sacerdotes haciendo sus mismos tratos corruptos en cuanto a las ofrendas, la misma gente siguiéndoles el juego, había gente sincera, pero en su mayoría no. Entonces, tristemente, en el tiempo de Jesús, tanto el pueblo de Israel como los sacerdotes estaban mal. Si en Malaquías estaban mal, 450 años después, ¿cómo estaban? Peor. Estaban mucho peor. ¿Y qué es lo que dice Juan? Dice, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Otra vez. Recordemos, ¿cómo vino Jesús? Como cordero. ¿O vino como ira? Entonces Juan el Bautista está anunciando ¿qué? Lo mismo que anunció ¿quién? Malaquías. Que Dios iba a mandar a su mensajero antes de ¿qué? De su venida. Sí, el detalle es eso que pensamos, bueno, pero me traen, ¿cuál venida? ¿La venida de hace 2000 años o la venida después? Pero aquí lo que nos están diciendo tanto Malaquías como Juan, que se están refiriendo a esa venida cuando Jesucristo venga a establecer su reino. Pero, sí, Dios está tratando de ¿qué? De que el hombre otra vez se vuelva a reconciliar. Es por eso que aquí dice, versículo 6, entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios, porque otra vez Dios le está diciendo a su pueblo Israel, Israel, ven, pongámonos a cuentas, arreglemos este asunto. ¿Sí? No puede ser que tú quieras destruirte a ti mismo. Otra vez Juan dice, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Sí? Prácticamente Juan el Bautista aceptaba a cualquiera nada más porque sí. No. ¿Sí? Ellos tendrían que mostrar con su propia vida que realmente se habían acercado a Dios, que realmente se habían reconciliado con Dios, que realmente tenían un arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Ya lo hemos visto en algunas clases anteriores. ¿Qué es el arrepentimiento? Que si yo voy caminando por este camino, yo hago un giro de 180 grados y voy para acá. El arrepentimiento no es una emoción, el arrepentimiento no es un sentimiento, el arrepentimiento es un acto, un giro completamente opuesto a donde yo iba. Entonces las personas, todas las personas que se acercaban aquí con Juan el Bautista, o en su mayoría, o como decía aquí, Juan el Bautista, pues tenía el Espíritu Santo y podía discernir quién sí era sincero y quién no era sincero. ¿Sí? Y tanto que les dijo camada de víboras. O sea, ¿tú crees que por hacer este acto que para ti es religioso, ¿sí? Y común y como muchos otros que has hecho, con eso va a ser suficiente para que en tu mente estés bien delante de Dios? No. Y eso nos enseña mucho a nosotros, ¿sí? También como iglesia, que cuando vengamos acá, que cantamos, que oramos los unos por los otros, que tenemos nuestra escuela dominical, que asisto a la predicación, que pues ya, yo creo que ya con eso ya cumplí, ¿no? Y ya estoy bien delante de Dios. Pues no.
¿sí? Yo creo que si el predicador o el maestro que a veces nosotros vemos ahí enfrente dando una clase o predicando pudiese tener el mismo discernimiento que Juan el Bautista, a muchos igualmente que hasta de años se han congregado en una iglesia, la misma persona les diría generación, o como dice aquí, camada de víboras. Prácticamente les diría, ya ni vengas a la iglesia. ¿Sí? Ya ni vengas a la iglesia porque lo único que haces es contaminarte y te engañas a ti mismo. ¿Sí? Ya no vengas. Y es lo mismo que Juan el Bautista estaba diciendo, a ver, ustedes ya dejen de hacer ese tipo de religiosidades. ¿Sí? Aquí hemos dicho que Jesucristo es el hombre más antirreligioso que podemos conocer. Pues bueno, pues aquí uno de sus siervos o el que preparó su camino, ¿sí? O el que estará preparando, como lo estamos viendo aquí, también tiene esa misma forma de pensar. Juan el Bautista también era un hombre antirreligioso. ¿Sí me explico? Y creo que lo podemos ver ahí. ¿Por qué? Porque hacer este acto o esta liturgia o este simbolismo no es para hacerlo religiosamente, sino, como dice aquí, para demostrar que realmente las personas han tenido un cambio, una reconciliación con Dios y un cambio de vida. ¿Sí? Llegamos más adelante a lo que es Romanos capítulo 6, donde Pablo explica detalladamente lo que significa el bautismo. Y dice, de la misma forma en que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó para andar en vida nueva, así también nosotros a través del bautismo simbolizamos precisamente esa muerte a nuestra vida anterior y resurrección para andar ¿qué? En vida nueva. El mismo simbolismo de nosotros los cristianos, como lo explica Romanos capítulo 6 Pablo, es lo mismo que Juan el Bautista está predicando en cuanto a ese simbolismo de andar para vida nueva. ¿Sí me expliqué? Dice otra vez Juan el Bautista, versículo 8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Otra vez, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. ¿Qué es arrepentido? Otra vez, ¿es una emoción? ¿Es un sentimiento? No, es un cambio de dirección. Y dice, de sus pecados, lógicamente que si yo cometí ciertos pecados y realmente tengo un arrepentimiento, pues lo hago, cambio. ¿Sí? Y después dice, y vuelto a Dios, en otras palabras, buscar a Dios. Y toda mi emoción, toda mi vida dirigida ¿a quién? Hacia la obediencia a Dios. Dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y tristemente muchas personas, aún en siglo XXI, se sigue haciendo de esa forma. Yo estoy muy en conflicto y bueno, y a lo mejor algunos me escucharán mal, pero yo estoy muy en conflicto con lo que es la teología reformada, donde Dios ya eligió quiénes van a ser salvos y quiénes Dios eligió para no ser salvos. Eso se me hace realmente algo brutal, algo, yo no sé por qué desde Calvino no se le hizo ese paro, pero lamentablemente dentro del catolicismo mucha gente, en base al abuso de ese poder que tenían sobre los más débiles, pues impusieron de cierta forma ciertas doctrinas, ¿no? Tristemente hay iglesias en bautistas como nosotros que son, pero calvinistas, ¿no? Entonces, esa forma de pensar de que Dios eligió esto y Dios eligió, creo que choca aquí porque dice otra vez, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. ¿Y qué es lo que dice con esa teología? Pues ya Dios ya me eligió para ser salvo. Haga lo que haga, no voy a perder mi salvación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque ya Dios me eligió. Nada más por mi linda carita, pues no. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces tenemos que meditar ese tipo de cosas. Dice,
Eso no significa nada. Fíjense, otra vez, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y el mismo Juan el Bautista les dice, pues eso no significa nada. No porque seas judío quiere decir que vas a ser salvo. ¿Sí? No porque te digas que eres de cierta denominación y que Dios te eligió para ser salvo, ya con eso ya la libras. No. Tu vida da muestra, así como Juan el Bautista dijo, tu vida da muestra de que realmente has sido salvo. Es cierto, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, pero no la van a perder quienes realmente han creído en el Señor Jesucristo como medio de salvación y con su vida lo van a tener que demostrar. Si no lo demuestran, pues ¿qué es lo que están mostrando? Que realmente no han creído y que realmente no son salvos, ¿sí? Y que sí van a recibir el castigo eterno. Dice, eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Nuevamente, Juan está haciendo referencia a quítense sus religiosidades, quítense su forma de pensar de que haciendo ciertos rituales ya eso va a ser suficiente. No, nada de eso es suficiente. Su vida tiene que ser cambiada, su vida tiene que ser transformada y tienen que pensar igual que Dios, sentir igual que Dios, parecerse a Dios. ¿Cómo lo sabremos? No cumpliendo la ley, no, sino estableciéndose la ley en nuestras vidas, no por cumplirla de una forma religiosa, sino por querer acercarnos a la forma de pensar y sentir de Dios. ¿Sí me explico? Versículo 9. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Sí, el mismo Señor Jesucristo más adelante dice, por sus frutos los conoceréis. Lógicamente no podemos esperar que un manzano me dé guayabas o que una guayaba me dé nueces no. ¿Sí? El árbol se conoce por sus frutos. Si a veces nosotros, por ejemplo, nosotros que hemos comprado árboles frutales, que no nos han dado nada, ¿verdad? Pero a veces hasta por la misma hoja, quienes conocen, por ejemplo, mi papá, que es de Guanajuato y que conoce todo, a veces así de lejos me dice, mira, ese es de esto. Y es nada más por simple, no ve el fruto, pero ve la hoja y yo, pues, ¿qué le ves? O sea, todos los veo verdes y todos las veo igual. Sí, yo necesito ver el fruto, ¿no? E igual hasta luego yo me he confundido, por ejemplo, en el trabajo, pues te ponen que es el box lunch, ¿no? Te ponen y todo, es una naranja. Ya la empiezas a pelar y la ves medio rara y todo. ¿Rosa? La pruebas y te amarga y dices, era toronja, no era una naranja, ¿no? Inclusive hasta en eso hay que saber diferenciar los olores y todo, pero es a lo que vamos. Un árbol, una persona se va a conocer por su forma de vivir, ¿sí? Y alguien que dice que es hijo de Dios, alguien que dice que se ha encontrado a Dios, ¿qué tiene que hacer en su vida? Lo tiene que demostrar. ¿Sí? Lo tiene que demostrar. Dice versículo 10, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Por qué le preguntaron esto? Pues porque ya ahora sí que ya dirían a Juan el Bautista, oye, ya estás poniendo tenso el ambiente, a ver, estamos aquí todos tranquilos bautizándonos y de repente te paras y nos empiezas a agredir. Sí, pero a ver, ¿qué tenemos que hacer? Las multitudes le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres y si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Es un cambio. Sí, es una acción. ¿Acaso Juan el Bautista le dijo, no, pues primero te tienes que sentir mal? O sea, te tienes que sentir triste, te tienes que sentir humillado. No, cambiar. ¿Sí? A veces, luego a mí me han dicho, y yo lo reconozco, cuando predico, cuando enseño, a mí me cuesta mucho, mucho trabajo llevar a la gente a las emociones, porque yo siempre he sido más
racional y siento que llevando a la gente de una forma racional, después surgen las emociones, ¿sí? Y no primero las emociones, y la gente a veces basa sus decisiones para con Dios de una forma más emocional, después se les olvida ya. Se les acabó la emoción, eso bonito o eso triste que sintieron sin haberlo razonado, sin haberse comprometido y ya. ¿Sí? Una vez a una muchacha se le preguntaron que según había aceptado a Jesucristo y le pregunta el pastor, ¿qué se siente aceptar a Jesucristo? Y esta persona así con sus lágrimas y todo dice, es hermoso aceptar a Jesucristo. Te queda esa emoción, ¿sí? Pero lo triste de que esta persona no está en ninguna iglesia. Así. Fue más una emoción que realmente el razonar en cuanto a la salvación en Cristo. Dice otra vez, versículo 12, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Otra vez. Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Versículo 14, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con sus salarios. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. En otras palabras, ¿qué le preguntaban? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ok, tú nos dices que no seamos religiosos, tú nos dices que no hagamos este ritual nada más por hacerlo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sentir bonito, nos tenemos que sentir a gustitos, nos tenemos que, ay, mira, me siento muy bien aquí en la iglesia, porque esto, que cuando cantan, uy, en la alabanza me lleno, No, eso no. ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista está hablando acerca de tu vida tiene que ser cambiada, tu vida tiene que ser transformada. Si no, no, solamente hiciste un acto religioso, pero no eres salvo. ¿Sí? Entonces, en el versículo 16 dice, Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. El mismo Juan el Bautista está hablando de que él no era el Mesías. Sí se anunció de él, pero yo creo que igual ni él mismo sabía, así como nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Ni él mismo estaba consciente de esa situación, ¿sí? De su anunciamiento desde Isaías y desde Malaquías. Dice, yo no soy, ¿sí? Yo no soy. Y sin en cambio, versículo, así estamos en el 16, dice, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él estará listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Otra vez, ¿se estará refiriendo a esa venida en cual el Señor Jesucristo vino hace 2000 años? No, porque ¿qué características está hablando Juan el Bautista? Todavía está hablando cuando venga precisamente el Mesías a establecer su reino y haga precisamente todos esos actos de purificación y todo. Todavía no está hablando de este Jesús que en unos días se iba a presentar. ¿Sí? Y versículo 18 dice, Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo.
Juan el Bautista usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. ¿Cuál era? Acercarse a Dios. Busquen a Dios. Cambien sus vidas. Cambien su forma de vivir. ¿Sí? Entiendan, Dios va a venir y va a hacer un juicio. Pero bueno, pero entonces, ¿qué pasó con Jesús? Si Juan el Bautista está hablando acerca de más adelante, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros vamos, y ya lo vimos más adelante, cuando Jesús viene ante Juan el Bautista y Juan el Bautista lo ve, ¿qué es lo que dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoce a Jesús como aquel que, así como lo mencionó Malaquías, o como lo mencionó Isaías, o como lo está mencionando aquí, de aquel que vendrá y dice, y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo con su granero, pero quemará la paja en el fuego interminable. ¿Se está refiriendo a ese Jesús? No. ¿Sí? Se está refiriendo a aquel que va a juzgar. Pero antes de que Dios venga y haga ese juicio, ¿qué ocurre? Dios pone los medios para que tanto su pueblo como todos los demás puedan venir y ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué fue lo que leíamos en Malaquías capítulo 3? Y aquel Señor el cual ustedes buscaban, ¿sí? El mensajero del pacto vendrá. ¿Sí? Y es algo lo cual nosotros tenemos que reflexionar. ¿Sí? Dios, hemos terminado el Antiguo Testamento y hemos visto lo mal que el pueblo de Israel ha tratado a Dios. Hemos visto cómo el pueblo de Israel fue omiso a las obediencias de Dios. ¿Sí? Y algo en lo cual tenemos que reconocer y bueno, y nosotros somos humanos y somos muy débiles, inclusive hasta podríamos decir, pues ya Dios, pues ya destruye al pueblo, a tu pueblo, y pues ya, que ahí quede, y tú forma otra vez otra nación. Dios aún así, calma, con mucha paciencia, trata de solucionar esto, con su pueblo primeramente, y después con el resto de la humanidad. Hay un pasaje que nos habla un poco más en cuanto a ello y dice, vamos a la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9 en adelante, dice lo siguiente. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿A qué promesa está refiriendo? A la venida. Y aquí Pedro ya se está refiriendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo, aquel al cual él vio irse después de su resurrección. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, y estas palabras son importantísimas para nosotros, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido. Si nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Por ejemplo, en Tesalonicenses, y el Señor ya viene, y dice, ¿y los que murieron?
pues resucitarán primero. Dice, y nosotros los que habremos quedado. Prácticamente el apóstol Pablo está pensando que el Señor Jesucristo ya viene. ¿Sí? Porque ya, primeramente, ya Dios dio el medio de salvación para todo hombre, que es que la salvación a través del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, y que toda persona que crea que ese es el sacrificio que le muestran a Dios como perdón de pecados, es suficiente, ¿sí? Para ser salvo. Ya Dios puso el cordero, ya Dios dispuso la persona que se iba a mostrar cumpliendo perfectamente, cabalmente, perfectamente ese sacrificio, ¿sí? Ya Dios ya lo puso. Dice Pablo, bueno, pues ¿qué más falta? Pues nada más que venga el Señor Jesucristo. Pues no creo que tarde. Veían la persecución, veían lo que les estaba ocurriendo, veían cómo estaban siendo masacrados, la iglesia de aquel entonces. Ya viene el Señor, ¿sí? ¿Pero qué creen? Han pasado hasta ahorita más de 2000 años y el Señor no llega. ¿Pero por qué? Eso que anunciaba Juan el Bautista acerca de la venida, eso que anunciaba Pablo, ahora dice, al contrario, es paciente por amor a ustedes. Y eso es algo tremendo que vemos en Dios. Dios es el ser más amoroso. O sea, no es un pelele al cual nosotros lo podamos mover y manejar como nosotros queramos, no. Dios es justo y Él va a hacer su justicia. Pero el amor de Dios es tan inmenso que a pesar de que su pueblo Israel le falló, a pesar de que nosotros como gentiles también le estemos fallando, Dios no es que retarde su promesa, sino que Él espera que la mayor cantidad de gente venga al conocimiento de su salvación, venga al conocimiento de su amor. ¿Sí? Y que era lo que decía inclusive Isaías, si recuerdan al último, y al final las naciones verán del amor de Dios. ¿Y qué es lo que dice otra vez Pedro aquí? Al contrario, es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. Y otra vez, ¿qué es el arrepentirse? Un cambio de dirección, es un cambio de camino. ¿Sí? ¿Qué es lo que predicó Juan el Bautista? Ese cambio de dirección, ese cambio de camino. Que decían, Señor, ¿qué haremos? Bueno, pues si robaban, pues ya no robes. Así. No es sentirte mal, no es sentirte, constreñido, me siento. No, es una actitud. ¿Sí? Es un acto. ¿Sí? ¿Tengo yo que sentirme mal para arrepentirme? No. No vemos en la Biblia que Dios hable acerca de las emociones, ¿sí? De esta forma, y menos algo tan importante como es la salvación. Tal vez cuando ya tomamos las mejores decisiones y hacemos esos actos para con Dios, ya después se muestran las emociones. Pero primeramente, no. Pero el día, otra vez, perdón, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida ¿a qué? A juicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué estamos hablando de esto?
Si empezamos hablando del anunciamiento de Juan el Bautista, y ahorita el hermano Luis Eduardo me está hablando ahora, ya me llevó hasta Pedro, y que el Señor no retrasa la promesa, y llevamos 2000 años y no viene el Señor, y que cuando vino Jesús la primera vez fue como cordero, pero seguimos hablando acerca de más adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo? El gran amor y la gran misericordia que tiene para con todos nosotros. Yo apenas nací en el siglo pasado, ¿sí? Pero si el Señor hubiese venido antes, yo no hubiese sido salvo. Y creo que muchos de ustedes es la misma situación. Y es por lo cual nosotros debemos de estar agradecidos. Gracias Dios porque nos dejaste todavía, han pasado más de 2000 años y no has venido a hacer juicio y me has permitido vivir, me has permitido existir, me has permitido conocerte, conocer tu amor y conocer tu juicio. Gracias por la salvación que nos has dado. Y por eso a nosotros, y ya lo hemos dicho en otras partes, en otros estudios aquí en Aposento Alto, si llegan a pasar otros 1000 años y el Señor no viene, qué bueno. Si pasan otros 2000, otros 3000, otros 4000 o 5000 o 10000, infinidad de años, no importa. Es parte del plan de Dios y hay lugar para todos en el cielo. ¿Sí? Que ya quisiéramos, y lo he dicho de una forma de broma, es que mucha gente ya quiere que ya venga el Señor porque ya no le quiere de ver a Coppel, ya no le quiere de ver a Azteca, y ya no quiere estar con la mujer que tiene, ya no quiere estar con el hombre que quiere, ya quieren ser librados de todas esas cosas que tristemente en Cristo tienen que cambiar. ¿Sí? Entonces, eso mismo que anunciaba Juan el Bautista acerca del arrepentirse y cambiar la forma de ser antes de que venga la venida del Señor, es para todos. Y durante este tiempo, Dios sigue mostrando su amor por el hecho de que no ha venido y ha juzgado ya, como ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, ahora con Juan el Bautista. ¿Sí me expliqué? Creo que eso nos lleva a mucho reflexionar y a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, a valorar este tiempo, a valorar los tiempos en el cual estamos viviendo y valorar el amor de Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos reflejar realmente que realmente hemos creído en Él, que realmente tenemos vidas arrepentidas. No vidas emocionales, sino vidas que actúen y que reflejen a este Dios el cual nos amó. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Vamos a orar para terminar.